Pero vamos a leer estos dos versículos, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Este es un libro bastante desconocido, Cantar de los Cantares. Es un libro muy peculiar, un libro corto a la vez. No se cita en el Nuevo Testamento, no aparece el nombre de Dios en todas sus páginas, en ninguna de las formas. Se le llama Cantar de los Cantares, como si se dijese el mejor de los cantares, escritos por Salomón. Este libro fue escrito por Salomón, igual que Proverbios y Eclesiastés. El cantar por excelencia, se podría decir. Salomón compuso 1005 cantares, pero posiblemente, como decimos, este fue el mejor, el más precioso, el más apreciado de todos ellos. Este libro es una alegoría y a la vez una parábola. Por eso lo hace un poco más difícil de comprender. Es un canto nupcial y a la vez es un ejemplo espiritual que muestra la relación del esposo con la esposa, o de Cristo y la esposa, que es la Iglesia. Es una relación mística. Era un libro que, por la narración que en algunos versículos se puede encontrar, los judíos masculinos, hombres, no lo podían leer hasta que tuvieran 30 años. No lo debían leer. Así que recuerdo que hace mucho leí este punto. Pero es una relación mística y tiene mucho que ver con aquel misterio escondido de que nos habla Efesios en su epístola, nos habla Pablo a los Efesios. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su Iglesia. Y esto es un embrión, más que un embrión, no ha nacido todavía, la Iglesia todavía no estaba, pero está dándonos señales de esa relación que puede tener la Iglesia con Cristo o el creyente con su Salvador. Dice un comentarista bíblico: los judíos comparaban los proverbios al patio exterior del templo, lo que era, ¿cómo se llama el patio exterior del templo? O del tabernáculo, a ver si alguien lo sabe mejor. ¿Cómo? Atrio, muy bien, nadie se acordaba, Hermano Hugo se ha acordado, lo estamos estudiando, pero bien, el atrio. Pues dice este comentarista bíblico: los judíos comparan los proverbios al patio exterior del templo, al atrio, del templo de Salomón. Eclesiastés, ¿qué viene después? No, después el tabernáculo o el templo, el lugar santo, ¿vale? Eclesiastés se compara al lugar santo. Y Cantar de los Cantares, al siguiente, ¿cuál es? El lugar santísimo, ¿vale? Así que esa comparación, dicen algunos judíos, comparando con el templo. En el libro de Apocalipsis se nos narra brevemente las bodas del Cordero, muy brevemente, tanto que esto es lo que voy a leer. Versículos 7 y 8 de Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este sentido, el libro de Cantar de los Cantares podría ser una expresión poética de ese evento que estamos esperando. ¿Cuál? Las bodas del Cordero. Ahora bien, entrando en el pasaje,
vemos que, o hemos leído en el capítulo 2, versículos 1 y 2, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Vemos, en este pasaje vemos una especie de conversación. Vamos a ver un momento. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Intuís quién habla ahí? ¿Él o ella? Rápido, no tenemos tiempo. ¿Él o ella? Ella, bien. Veremos cómo hay una consecuencia. Versículo 7. Hazme saber, oh tú a quien ama tu alma, el 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, es obvio que habla quién. Ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Este es él que está hablando. Es fácil, ¿no? Mientras el rey estaba en su reclinatorio, versículo 12, mi nardo dio su olor, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi, es para mí mi amado. ¿Quién habla? Ella, la sunamita. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. ¿Quién habla? Él. Versículo 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, y las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. ¿Quién habla? Ella. Versículo 1 y 2. Yo soy la rosa de Sarón. ¿Quién es la rosa de Sarón? Él. Y el lirio de los valles, versículo 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Es él que está hablando. Algunos se confunden. Versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Y así podíamos seguir. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Esto es ella. Así que vemos que hay una conversación, ¿verdad? Así que, ¿quién es el lirio de los valles? El esposo aquí representa al Señor Jesús, ¿vale? Y lo vamos a ver enseguida. Y ella, la esposa, es la que contesta. Y veremos cómo, bueno, de hecho hay 8 referencias a los lirios en este libro. No vamos a verlos todos, pero se presenta el esposo como el lirio de los valles y la rosa de Sarón. El esposo habla a la esposa, dice de ella que es como. ¿Veis esa diferencia? ¿Cómo? Dice, yo soy la rosa de Sarón, capítulo 2, estaremos ahí. Y el lirio de los valles. Como el lirio
entre los espinos no es el lirio, sino como el lirio. Observad esa diferencia, ¿de acuerdo? Ella no es el lirio, él es el lirio, pero ella es como el lirio. Y enfatizo eso porque lo vamos a ver claro y vamos a comprender bien este pasaje. Ahora, en este libro, el esposo llama a la esposa amiga, amada, esposa y hermana. Son referencias a su amada. Cristo es para nosotros, para su iglesia, lo mismo. La amiga, o el amigo, perdón, el amado, el esposo y el hermano mayor. Coinciden. Ahora pongamos atención con la expresión. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cristo nos habla de la delicadeza del lirio, en contraste con los espinos. Vamos a estar viendo esa diferencia. Espinos y lirios. ¿Qué preferéis, lirios o espinos? Y si tenéis un jardín, ¿os gustan más los espinos o los lirios? ¿No? ¿No sembraréis espinos, no? Lirios sí, ¿verdad? Así es como el Señor ve a su amada iglesia, como lirios. No que son lirios, sino que tienen algo de Él, lo cual vamos a ver. Nosotros somos como el lirio, ¿verdad? La enseñanza bíblica a esto es un lirio rodeado de espinas. La iglesia es el lirio, la esposa del lirio, es como el lirio entre los espinos. ¿Quiénes serían los espinos? Si me habláis más fuerte, a la primera lo oigo. El mundo. Y los lirios, o los que son como lirios, son la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, no nos apartemos de esa idea. Como el lirio, así nos ve el Señor, como el lirio rodeado de los espinos del mundo. La enseñanza bíblica sobre los espinos es muy clara. Están asociados con los estorbos del mundo, con los afanes de la vida, y podremos hablar mucho, con la tierra árida y sin fruto, aplicable a la vida espiritual sin fruto, asociado también al castigo. Génesis, por ejemplo, tengo algo en mi garganta hoy. En Génesis 3, 17, 18, podemos ver allí cómo el Señor, cuando después que pecaron Adán y Eva, le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y qué dice? Espinos y cardos te producirá. Adán, vas a tener que estar siempre vigilante, porque te van a crecer los espinos sin que los plantes. ¿Hace falta plantar espinos? Entonces, ¿de dónde salen? Si nadie los planta, salen solos, ¿verdad? Salen solos los espinos, los cardos, las zarzas. Tendrás que sudar, podría el Señor haberle dicho de otra manera, para que no trabajes en vano, porque si no cuidas de tu huerto, si no cuidas de tus plantas, las zarzas se van a comer a tus plantas. Y vas a tener que estar vigilante y trabajando. En Lucas 6, 44, veamos otra vez los espinos. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Quiere decir, no sirven para nada. ¿Verdad? No sirven para nada. En Hebreos 6, 7 y 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Para qué sirven los espinos? Para ser quemados, no sirven para otra cosa. ¿De acuerdo? Isaías 33, 12, y los pueblos serán como cal quemada,
como espinos cortados serán quemados con fuego. ¿Cuál es el destino de los espinos? Todo para haceros pensar un poco. Ser quemados. A ver, ¿no habéis pasado a veces por los campos? Tienen que vigilar mucho, en ciertas zonas no se puede, en otras sí, con vigilancia y tal y cual. Pero ¿has visto campos que hay fuegos por aquí y por allá, con una montañita de algo? Espinos, cardos, plantas que no valen, todo ahí para ser quemado, ¿verdad? Pues aquí dice que como espinos, dice, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Y es una especie de fotografía pre-tribulacional de la panorámica, nos da una panorámica de la gran tribulación y del fin de los tiempos. Los espinos serán quemados. Proverbios 24, 30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya crecido o cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Pero vamos viendo poco a poco lo que son los espinos, ¿no? Cristo ve el mundo como un campo lleno de espinos. Un campo lleno de espinos que un día habrá de ser quemado, porque los espinos no sirven para otra cosa. No pensemos en personas, que si no diremos, bueno, espinos para ser quemados, personas para ser quemados. Bueno, es que el infierno y el lago de fuego hablan de fuego, ¿vale? En un sentido simbólico, todos los espinos, todos los que no son como lirios, ¿dónde van a ir? Al infierno y luego al lago de fuego, ¿de acuerdo? Así que, pero la esposa, la amada, ella es como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, qué preciosa idea se nos presenta aquí. El lirio entre espinos. Esto nos recuerda algo precioso en el pasaje de Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos como el Señor nos tiene como algo muy especial. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo o nación santa, pueblo adquirido por Dios. Algo especial. La iglesia, los escogidos, los que habla aquí de ese linaje escogido, son los que son como el lirio, la iglesia del Señor Jesús. Y está hablando aquí, vosotros sois linaje escogido, no sois cualquier cosa. Habéis dejado de ser espinos, cardos, y os habéis vuelto como el lirio. Hubo tiempo en que también nosotros éramos, ¿qué? Espinos, con destino a ser quemados, ¿vale? Gracias a Dios por la muerte y el sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo, fuimos cambiados de espinos a ser como lirios. Pero ahora somos semejantes al lirio de los valles. No olvidemos quién es el lirio de los valles. El esposo, que es Cristo. Cristo puso de su naturaleza en nosotros. Por eso nosotros somos no somos el lirio de los valles, pero somos como lirios, debido a la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, Él es el lirio de los valles, y nosotros como lirios. Veamos el versículo 16, si estáis con las Biblias abiertas. Versículo 16 del capítulo 2, dice: mi amado es mío y yo suya. Él, fijémonos bien esto, Él apacienta entre lirios. ¿De qué nos habla eso? Él apacienta entre lirios. ¿Apacienta entre quién o quiénes? De los creyentes. ¿Y quién apacienta?
El oficio de apacentar, ¿cuál es? ¿Y quién es el pastor? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? En el capítulo 6, un poquito más adelante, versículo 3, podríamos poner el 2 primero, versículo 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 2, mi amado, bueno, voy a leer el 3 primero. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Otra vez, apacienta, ¿verdad? Sigue siendo el pastor. Pero el versículo 2 dice, mi amado descendió a su huerto. Fijémonos bien lo que dice. ¿De quién es el mundo y su plenitud? ¿De quién es la tierra y su plenitud? Del mundo y los que en él habitan. Salmo 24. ¿De quién es el mundo? No quién lo gobierna. Del Señor Jesús. Y él dice que viene a su huerto. Curioso, ¿no? Dice, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar. ¿Quién es el que apacienta? El Señor Jesús. Para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. ¿Nos da una señal eso? ¿Qué os parece? Un día va a venir a recoger los lirios. ¿De qué nos habla? Del rapto, ¿verdad? Él va a venir a recoger los lirios. Vendrá a su huerto. Vendrá a su huerto. Y para recoger los lirios. Otra cosa importante nos dice el texto, como el lirio entre los espinos. El lirio es singular. Señores gramáticos, sí, qué fácil lo pongo, ¿no? Si fuera un examen esto, los hacían 10. ¿Verdad? Los espinos dice que es plural. Hay solamente una iglesia amada. Solo una iglesia. Esta. No. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Hermanos, tengo que deciros para sorpresa, a lo mejor no es sorpresa, ya lo sabías. Algunos dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿verdad? Cada uno tiene su camino. Mi prima es una de ellas, ¿no? De alguna manera ella se ha formado su propia religión. A lo mejor se debería llamar quimismo, ¿no? Como se llama Quima, de Joaquina, Quima es en catalán, Joaquina, pues el joaquinismo o el quimismo. Bueno, no sé si me estará viendo o no, creo que tenía cosas para hacer hoy, no creo, pero de cualquier manera, hola si estás ahí. Tiene su propia religión. Y hay mucha gente que tiene algo de aquí, de la palabra de Dios, y algo de allá, y algo de sus propios pensamientos, y se hace su propia religión. ¿De acuerdo? No hay tal religión, no existe. La religión que cada uno se pueda hacer haciendo un montaje de aquí a aquí, como recortar y pegar, ¿no? Que se llama mucho eso. Recorta y pega, ¿no? O corta y pega. Pues así hace su propia religión. Esto es lo que yo creo. Creo un poco de aquí, un poco de allá y un poco del más allá. Y sí, va a haber la muerte, pero luego puede haber reencarnación y pueden haber cosas raras que yo no sé de dónde la gente es capaz de sacarlo. Cosas tan raras como que, por ejemplo, cuando morimos, nuestra alma se transforma. Y entonces se va a otra persona. Digo, pero entonces lo que yo he vivido con esa alma, ¿qué? No, pero es un alma que ya no se acuerda de nada. Entonces, ¿qué más da que sea la mía que la de otro? No sé si me explico. Si mi alma ya no es mi alma, no tiene nada que ver conmigo, ya no es mi alma, es un alma. Y creen cosas rarísimas por ahí. No sé si habláis con la gente, pero bueno, simplemente quiero decir, solo hay un cuerpo de Cristo, una iglesia singular, como el lirio entre los espinos. La iglesia verdadera
¿Es la evangélica? No. Antes de que nadie diga nada. ¿La iglesia verdadera es la católica? No. Ni la adventista, ni las iglesias de Cristo, ni la pentecostal, ni la mormona, ni me cansaría de decir la iglesia tal y de cual. Ninguna. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Cuando me dicen, claro, la tuya es la verdadera, digo, no, la mía no. Esta es. No hay nada fuera de aquí. Lo que yo diga, si no está de acorde con lo que dice aquí, estoy mintiendo, engañando o he sido engañado. Por eso tratamos de predicar la palabra de Dios y debiéramos esforzarnos para ello. Hemos de predicar lo que Dios dice. ¿Os acordáis lo que significa la palabra profeta? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Alguien sabe? Lo explica más de una vez. Deberíamos acordarnos, hermanos. Uno que habla lo que Dios dice. Siempre hemos dicho, los profetas en el Antiguo Testamento, como avanzaban en el futuro, cosas que iban a pasar, nos hemos quedado con esa idea. Entonces el profeta para nosotros es uno que avanza el futuro, nada más lejos. Ellos hablaban lo que Dios les decía que hablaran al pueblo, ¿sí o no? No estaba escrito, por eso era avanzar, pero el peso de la palabra está en decir lo que Dios ha dicho. Eso es lo que es un profeta. ¿Hay profetas hoy? En aquel sentido que ellos tienen, no. En el sentido de lo que es realmente un profeta, sí. Todo predicador que predica la palabra de Dios. ¿Habían falsos profetas? Sí. Y los hay hoy también. Pero todo el que predica la palabra de Dios tal como está es un profeta. Habla por boca de Dios. Lo que Dios dice lo enuncia, lo predica, lo enseña. ¿De acuerdo? Eso puede ser un profeta. Aunque no lo usamos, yo creo, porque hay algunos que se llaman profetas siendo falsos profetas. Pero no hay ninguna iglesia, hermanos, ninguna iglesia. La verdadera iglesia es la que está formada por aquellos que confían solo y únicamente en el Señor Jesucristo y lo que Dios nos dice en su palabra. No hay más, no hay religiones. ¿Recordáis que ponemos ahí afuera? Solo Cristo salva. Las religiones no salvan a nadie. Esta tampoco. No podemos saber, y un día a lo mejor nos daremos cuenta, aunque no conocemos a todo el mundo, cuántos evangélicos no estarán allí. ¿Habrán evangélicos que no estarán allí? Por supuesto. Por supuesto que habrán evangélicos que no estarán allí. Así que no predicamos la religión evangélica, ¿de acuerdo? ¿Cuántos bautistas estarán allí? Esa denominación no salva a nadie. Solo los que han creído en Cristo como su Salvador, como su único Salvador. Pertenecer a una iglesia en concreto no nos hace miembros de la iglesia de Cristo. ¿Entendemos eso bien? ¿Sí? Ojalá todos lo entendamos y pertenezcamos a esa única iglesia, que no es la iglesia bautista Vida Nueva, ni es la iglesia de aquí, la de allá y la del otro lado. Es la iglesia de Cristo. Y todo aquel que ha confiado en Cristo Jesús como su Salvador, viene a ser parte de esa iglesia. Puede ser parte de una iglesia, pero será parte de esa iglesia. Y si alguien no es parte de esa iglesia, esa única, que es la esposa del Cordero, está equivocado, por más religioso que sea, por más que asista a una o a 23 iglesias. Los verdaderos salvos que pertenecen a la iglesia, a la esposa, al cuerpo de Cristo, los verdaderos salvos son aquellos que han depositado su fe, su confianza en Cristo y en las promesas del Señor. Estos son los lirios que un día el mismo lirio en persona vendrá a buscar. ¿Estamos viendo un poco la figura? Estos son los lirios a los que Él, el lirio de los valles, apacienta. También esta frase
Pensemos un poco en esto, especialmente hoy que tomaremos la Santa Cena, como el lirio entre los espinos. Me hace pensar en aquella vez que la cabeza de aquel que es el lirio fue coronada con espinos. Para mí es una figura del lirio entre los espinos. La cabeza de aquel que es el lirio, él es el lirio, fue rodeada de espinos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y qué pasó con su cabeza? ¿Os dais cuenta de la figura? Cristo estaba siendo símbolo de lo que la iglesia suya significa. Si vemos o imaginamos esa cabeza con la corona de espinas, siendo él el lirio, es una figura, porque él es la cabeza de la iglesia, es una figura del lirio entre los espinos. El lirio entre los espinos. Así es como él es único. Así es como él es bello. Así es como la iglesia está rodeada de espinos. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada. Pero así como él es único y bello para la esposa, su iglesia, como dice el apóstol Pedro, 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, él, Cristo, es precioso. Para vosotros los que creéis, él es precioso. ¿Lo es? Él es precioso. Veamos otra cosa acerca de los lirios, y ya estoy acabando. El lirio es hermoso. Tengo que deciros que el lirio no es... Los lirios aquí son como lo describiríamos. Bueno, una flor muy bonita con una caña, ¿no? Y blanco con una cosa amarilla dentro, ¿verdad? El lirio no es eso. En la Biblia es otro tipo de lirio, pero igualmente precioso. Igualmente precioso. Ahora, refiriéndose a los lirios, el Señor Jesús dijo estas palabras. Lucas 12:26, en otro contexto, pero está refiriéndose a los lirios. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Sabes quién se fue muy impresionada? Que fue a visitarle desde lejos. Una reina fue a visitar a Salomón. ¿Alguien se acuerda? La reina de Saba, o Sabá. Y se quedó tan impresionada. Todo lo que rodeaba a Salomón era esplendoroso, bello, glorioso, en un orden perfecto, lleno de esplendor. Y aquella mujer se quedó prendada de lo que vio allí. Bien, pues dice aquí que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Quién es uno de ellos? ¿Quién es uno de ellos? Lirios, como los lirios. Considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿No es precioso? Somos como Cristo, somos para Cristo como los lirios. Como los lirios que se visten de tal gloria que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Si tú eres de Cristo, eres algo muy precioso
para el lirio de los valles. Eres algo precioso. Eres algo... Somos preciosos, hermanos, para el esposo. Somos olor fragante para Dios, porque para Dios, dice 2 Corintios 2:15, somos grato olor de Cristo. Para Dios. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios que nos ve como lirios? ¿Sí o no? No como espinos. ¿Y gracias a qué nos ve como espinos? Gracias al lirio de los valles. Porque hemos leído, nosotros somos como, la esposa es como lirio. Somos como lirios, debido a lo que el Señor ha puesto de su naturaleza en nosotros. Ahora, para concluir, una pregunta. Hemos visto que Cristo es el lirio de los valles. Hemos visto que la Iglesia es el lirio entre los espinos. Por cierto, ¿por quién estaba muriendo el lirio en la cruz? Al que pusieron la corona de espinas. Por su Iglesia, por la cual se entregó y murió y padeció y se entregó por ella. Dice Efesios 5. Hay lirios y hay espinos. Es una conclusión muy sencilla a todo lo que hemos visto. Hay lirios y hay espinos. Lirios y espinos. ¿Quiénes son los lirios? La Iglesia del Señor, tú y yo, si hemos creído, somos esos lirios. Los espinos, todos los que todavía no han creído. Y nosotros un día pertenecíamos a ese campo de espinos. Éramos espinos y el Señor nos transformó en lirios. Lirios y espinos. Ahora tú y yo que estamos aquí esta mañana, tendríamos que preguntarnos. No hace falta que respondas solo para ti mismo, pero ¿eres lirio o espino? ¿Somos lirios o somos espinos? El espino un día será quemado, ya lo hemos visto, podríamos hablar mucho más, pero el tiempo no me deja. Pero el espino o los espinos un día serán quemados. O sea, los que no han creído y no han confiado en Cristo como su Salvador, Él es el lirio, nosotros como lirios. El que no ha creído sigue siendo espino. Y los espinos serán quemados. Es la enseñanza bíblica. Es el Evangelio. ¿Qué eres, lirio de los lirios o de los espinos? El espino un día será quemado con fuego. Un fuego. ¿Os acordáis de aquel fuego que vio Moisés? ¿Qué pasaba con aquel fuego? La zarza. La zarza podría ser un tipo de los espinos, ¿no? Estaba ardiendo, pero no se consumía. ¿Cómo crees que será el infierno y el lago de fuego? La que era fuego de Dios. Y Moisés se extrañó, porque lo lógico es que se consuma lo que está ardiendo. Pero es que el fuego de Dios no consume. Quema, pero no consume. Así va a ser con los espinos. El lirio, por el contrario, será un día plantado en el huerto de Dios, con todos los demás lirios. Dios tiene poder para cambiar a los espinos y transformarnos en lirios. Si tú estás aquí, en esta mañana, y te das cuenta que todavía eres espino, no tardes. Porque para eso vino Cristo, para transformarte de espino a lirio. Un lirio suyo, a los que Él apacienta y a los que Él un día va a venir a buscar. Dios tiene poder para cambiar a los espinos y transformarnos en lirios. Nos dice su palabra, lo tenemos escrito aquí, porque de tal manera amó a Dios
¿Me lo dejáis traducir así? A los espinos. Porque de tal manera amó Dios a los espinos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel espino que en Él crea no se pierda, sino que sea convertido en lirio. No quiero tergiversar la palabra de Dios, solo daros una idea. Porque es lo que significa. ¿Qué es lo que significa? El que en Él cree, sigue diciendo el versículo siguiente y los otros, dice que el Señor no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, no será quemado, no es espino para ser quemado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, está condenado ya a ser quemado, a menos que acepte al lirio como su único salvador y se convierta en otro lirio, una reproducción de Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, no más el que rehúsa creer, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios envió a su lirio de los valles para cambiar espinos por lirios. Si alguien llega, porque todos nacemos y estamos destinados a ser quemados. No los niños, voy a explicar eso para dejarlo claro. Pero cuando los niños ya son mayorcitos y ejercen su propia voluntad y llegan voluntariamente a rehusar creer en el Hijo, ahí a partir de ahí se hacen culpables. Los niños son salvos por gracia. Los adultos a partir de ahí somos salvos por gracia por medio de la fe. Si tú todavía eres espino, estás a tiempo. Estás a tiempo. Dios puede cambiarte en lirio hoy mismo. Hoy mismo. Lo ha hecho muchas veces. Lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Pero hoy puede serlo. Tú estás aquí, lo oyes, vives. Él es el lirio de los valles que vino a ser sacrificado por ti. A Él le pusieron la corona de espinas, a ese lirio de los valles. Pero nos da la figura de la iglesia y los espinos alrededor. ¿Te imaginas que esos espinos se pudieran cambiar en lirios? Adornaríamos la cabeza del Señor Jesús, ¿verdad? En vez de espinos, lirios. Él apacienta entre lirios, leímos antes. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Un día Él vendrá a buscarnos. Lo ha prometido. ¿Tú crees que hay promesas aquí que no se van a cumplir? Yo no. Algunas puede que me parezcan difíciles o casi imposibles, pero las creo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que ha dicho desde que se escribió, se empezó a escribir en 1450 o por ahí, antes de Cristo. Se acabó por el año 100 casi, 95, 96, por ahí. 1600 años. Y desde que se empezó, todo lo que ha dicho, hasta que se acabó y después, y hasta el día de hoy, todo lo que ha dicho es verdad. Y todo se ha cumplido. Ahora, ¿tú no crees que el Señor va a venir a buscarnos? ¿Tú no crees que aquí va a haber un cataclismo en el mundo? Porque todo va más o menos bien, sobre ruedas. Sí, vemos que el mundo va cada vez peor, pero bueno, quién sabe, a lo mejor dura 100 años más y yo no lo veo. Perdóname, puede que no lo veas, pero puede que sí lo veas. Las cosas que el Señor ha dicho están ocurriendo. No estoy aquí para meter miedo, solo para que seas consciente. Las cosas que el Señor ha dicho, no ha dicho ni el día ni la hora,
Las cosas que ha dicho ya están sucediendo. ¿Cuánto más durará el Señor, tardará el Señor en venir? No lo sé, no dijo día ni hora, sí nos dijo el tiempo. Y hermanos, el tiempo es ahora. Ahora el tiempo es hoy, mañana, pasado, el año que viene, no lo sé. Pero el tiempo es ahora. Cosas que se ven ahora, no se han visto nunca. Y no hace falta que me meta con eso, ¿o sí? ¿O vosotros también lo pensáis? Un día Él descenderá a su huerto para recoger a sus lirios. Sus lirios. Los espinos no se los va a llevar, los lirios sí. ¿De acuerdo? Para que no estén en esa gran tribulación. Hoy, el lirio de los valles, el Señor Jesús, está dando oportunidad. ¿Quieres seguir siendo lirio? Está en tu mano. Tú decides. Hay unos que aceptan y otros que rehúsan. Puede ser de unos o de otros. Eso depende de ti. Nadie te va a obligar, ni aquí, ni el mismo Señor que vino a morir por ti, te va a obligar. Es cosa que deja a tu libre albedrío. Pero si sabes, si sospechas por lo menos que eres espino, ponte delante del Señor hoy más tarde, lo más tarde. Ayer ya pasó, mañana puede estar muy lejos. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Padre amado, pedimos, Señor, que estas consideraciones en este libro tuyo, Cantar de los Cantares, pueda ser de bendición para alguno, tanto para creyentes, para los que ya son como lirios, como para aquellos que todavía puedan estar siendo espinas. Te pedimos, Padre, que tú hables a los corazones. Lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.